El 68 sacó a los estudiantes de las aulas, ¿no? Para llevarlos también a la calle y abrir y reclamar una posición en la sociedad, ¿no? Y que no fue solo en México, este tipo de crisis social, sobre todo de las nuevas generaciones, que reclamaban espacios. El 68 es un fenómeno global, mundial. No solo tenemos Tlatelolco en México, tenemos muchos movimientos, poderosos movimientos estudiantiles en Chile. Un contexto muy complejo, la guerra de Vietnam en Estados Unidos, que produjo movimientos masivos realmente muy fuertes con impacto en todo el mundo. Muchas historias de los procesos educativos de educación superior, después de un movimiento estudiantil fuerte, de una represión estudiantil de 68 y luego que se repite. Bueno, por algún motivo se crea la UAM con la idea de no tener concentrados a la población estudiantil, como podría ocurrir con una ciudad universitaria, y con la idea también de ofertar educación superior en zonas, ¿no?, que no son beneficiadas por esta, ¿no?, que no todo se concentra en el sur de la Ciudad de México. El gobierno de México propone crear la Universidad Autónoma Metropolitana en el mes de diciembre. Es presentado al Congreso de la Unión y aprobado en el Congreso de la Unión, y con el decreto a partir de enero de 1974 empieza la dinámica de creación de una nueva institución. La Universidad Autónoma Metropolitana inicia sus actividades con la plena participación de profesores, alumnos y administradores, integrados en una comunidad que busca por convicción el intercambio libre y efectivo de las ideas y de los conocimientos. El nombre desierto viene de los carmelitas. Y claro que no hay ningún león, ¿no? Eran más bien ocelotes, era otro tipo de animales, pero le pusieron el desierto los leones. ¿Y por qué se van a los carmelitas? Porque quieren una especie de retiro espiritual. El poniente de la ciudad actualmente se puede considerar como uno de los laboratorios urbanos más interesantes que hay en una de las ciudades más interesantes del planeta, que es la Ciudad de México. El poniente de la ciudad surge desde una perspectiva histórica con un montón de grupos originarios, grupos indígenas que se establecieron en la zona, y después, con el paso del crecimiento y la evolución de la ciudad, pasó a ser un conglomerado de barrancas que no tenían ningún tipo de interés ni atención por parte de los actores políticos y económicos de la época, a ser un tiradero de basura en general. Entonces sí, es un lugar, pero muy rico en términos también culturales, con una historia que se ha extendido a lo largo de, pues que se puede
ir a la época prehispánica, que tiene también una historia colonial muy importante y que en términos también de la urbanización, pues cuenta con diferentes experiencias, ¿no? De diferentes experiencias de urbanización más de urbanización popular, llamémosla así, pero también de una urbanización de élite. Y de repente hay un boom, un crecimiento en torno a el distrito de negocios de la Ciudad de México. Todo se incorpora en el poniente de la ciudad y ahora tenemos áreas que tienen el mismo costo del metro cuadrado que en Manhattan, por ejemplo, ¿no? Luego cuando viniste a lo de... Me dio mucha pena el día del caleidoscopio. Nada más viniste, estuviste cotorreando, te vas y nos dicen, ahora sí ya. ¿Sí, verdad? Como a los 2 minutos. Te fuiste esperando que ya se me imaginé. Te hubieras divertido, la verdad. No nos salió. Estuvo padre. Pero nos divertimos tomó mucho. una foto y me la pasó. Y dije, cuando estamos así, yo dije, Gracias, Hola, me llamo Ruth Domínguez López, tengo 19 años y soy originaria del estado de Guerrero. Yo quise salir de mi pueblo y intentar estudiar en la Ciudad de México, una gran ciudad de la que me he enamorado totalmente desde el primer momento en que vine a vivir acá. Pero realmente yo tenía muchas ganas de entrar a la UAM Coajimalpa, porque investigando me di cuenta que fue fundada en el año en el que nací, en 2005. Vamos, fue como, esta universidad fue creada para mí. En la creación de la unidad Coajimalpa intervinieron varios aspectos de carácter social, de carácter político. Durante el sexenio del presidente Vicente Fox, también fue electo en la Ciudad de México a Andrés Manuel López Obrador. López Obrador decidió crear la Universidad de la Ciudad de México. Entonces Fox, como había una rivalidad muy fuerte, Fox reaccionó y fue con su secretario de Educación Pública. Frente al impulso que ya tenía López Obrador con la creación, digamos, con la oferta de educación superior, en este caso con la Universidad de la Ciudad de México, en ese tiempo no autónoma, hay como esta necesidad de
de que un político haga lo que el otro hace, ¿no? Un ex rector, Julio Rubio, que también había sido presidente de la NUYES, parece ser que él es el que sugiere a las autoridades o a sus superiores, su local secretario y en ende al presidente, que para qué crear otra universidad si ya se tiene una universidad sólida y que a la UAM le hace falta un pie, ¿no? Un brazo, un punto cardinal, vamos a decirlo más precisamente, y ese punto cardinal pues es el poniente de la Ciudad de México. Sí, el proyecto de la UAM Coajimalpa se creó en el 2004 y yo era ajeno a su creación. Me sorprendió mucho que apareciera una nueva unidad cuando dábamos por hecho que siempre iba a haber 3. No había razón para creerlo. Y yo recuerdo haberme enterado por unos carteles que aparecieron en la unidad donde había una ardilla en medio del bosque y entonces era atractivo por mucho, ¿no? Pensar dónde iba a estar la unidad. O sea, como que se mezclaban dos cosas, la demanda versus un conflicto político que existía entre autoridades de la ciudad y autoridades federales. Entonces se toma la decisión, se autoriza por parte de la Secretaría de Educación Pública y por parte de la Secretaría de Hacienda la creación de la 4ª unidad. Entonces el gobierno de Ciudad de México da el terreno donde nos encontramos ahora, pero aparece una persona ante los juzgados diciendo que es el propietario de ese terreno. Y entonces se ampara y queda congelado ese terreno donde no se puede construir. Y entonces, bueno, pues ahí el gran reto era buscar un terreno. El hecho de que UAM Coajimalpa no tuviera una sede de manera inmediata, como ocurrió pues no solamente en la UAM, en muchas universidades, antes que otra cosa estaba el terreno, y entonces aquí es donde se va a construir la universidad. La UAM Coajimalpa surge en la incertidumbre total, ¿no? Ahora sí, es lo que estoy viendo todo el rato. Vamos a ver. Yo de rato estoy viendo. Si yo veo un punto negro. Ya no, pero Chavita bien. Te lo tienes que decir sí. ¡Ay, qué padre! ¿Cómo están, chicas? Mucho gusto. ¿Cómo están? ¿Cómo están este día del Día del Amor y la Amistad? Cuéntenme. Amorosas. Amorosas, ¿cómo se sienten? Sí. Emocionadas. Sí, emocionadas. Ah, qué bueno. Más Bueno. que en la tesis. Entonces, primero necesito que tomen un tubito cada una y les voy a pasar 3 espejitos. Cada quien tiene que tener 3 espejitos. ¿2? Sí, justo. Pero ¿a poco sí van a caber? Pero que sea obviamente con la parte del reflejo. Sí, caben. Con la parte de reflejo hacia adentro. Estuvo bien padre porque yo me acuerdo que ese día fui a hacer examen a otra uni y le quedaban resultados aquí. Y yo había sentido el examen súper pesado. Dije, no voy a quedar, ya valió, ¿qué voy a hacer? Y de repente fue así como de, vamos a entrar, se me hace que va a estar súper saturado el sistema. Y no, o sea, sí puedo entrar luego. Y voy viendo en verde, aceptados, dije. Ah, qué chido. Dije, no, pues ya le escribí luego a mi pareja y le dije, sí, quedé. Entonces se nombró a la rectora Magdalena Fresán originalmente. Ella a su vez propuso a sus directores que fueron designados por el rector general. Y esto fue en abril de 2004. Y para septiembre necesitábamos tener alumnos. Pero no había licenciaturas, no había profesores, no había departamentos, ni había planes y programas de estudio. Entonces a esto me refiero, en que de repente la universidad respondió rápidamente y yo recuerdo que fue aprobado en el colegio académico solo el primer trimestre de los planes de estudio. Esto nunca había pasado, pero era una cuestión de necesidad. Y entonces aparecimos en las convocatorias cuando todavía no estaban aprobados los planes de estudio. Frente al litigio mal habido, insisto, del terreno, no nos queda de otra, y con la idea de sobrevivir y que no sea reversible, no nos queda de otra
que ejercer el presupuesto en renta de edificios. Entonces habría que buscar una renta de un inmueble. Entonces la rectora, Magda Fresán, pues ahí la veías como si fuera Century 21 o algo por el estilo. Busque dónde, ¿no? Y sí, y no. Íbamos a ir a la exposición de la Monse. Y ahí fuimos. Ante cualquier El coordinador de administración de la universidad fue a preguntar a la delegación si sabían de algún terreno de grandes dimensiones que pudiera estar en venta para ahí construir la nueva unidad. Entonces el delegado ofreció el terreno de Encinar. Entonces se compró ese terreno, es propiedad de la UAM. Inicialmente la universidad consiguió un terreno que es el Encinal y se quiso echar a volar la universidad en el Encinal. Y ahí sí hubieron factores externos de poderosos. Ya he olvidado quiénes son quiénes, pero empezó una acción muy fuerte por que llegara a la universidad, era que llegaran montones de alumnos, que llegaran vendedores callejeros, etcétera, que esto era muy exclusivo. Y nos dinamitaron la posibilidad de trabajar allí. Sin embargo, hay que considerar que había dificultades en el poniente para tener una institución pública de este tamaño. Dentro de ello es la visión que tiene la gente de dinero sobre lo que es una universidad pública, ¿no? Lo imagina como pintas, puestos en la banqueta, etcétera. Y entonces había una oposición para que nos colocáramos en este lugar. Lo que nunca pude aprender fue la ortografía, pero pues si escribo se entiende lo que digo. Ahorita yo cuento con 90 años y pues en ese tiempo todo era tranquilo, todo era calmado porque francamente no había mucha gente. Entonces para mí es una satisfacción que desde que inició la UAM con la historia de pueblos, barrios y colonias, haya estado yo desde su principio. Yo de chico, de joven, no fui a la universidad y ahora pues ya 9 años en la universidad. Bueno, lo que se cultivó en ese tiempo, pues era el maíz, el haba, el frijol, la papa, el chícharo. Eso era lo que se cultivaba. Se anunció que no habría permisos de construcción. Sí, aunque ahí había construcciones. Pati, ¿te lo puedo pasar? Y por eso el proyecto se retrasó, ¿no? En términos de eso, de la parte de la infraestructura del proyecto. Sin embargo, bueno, ya había luz verde para comenzar las contrataciones y hacer la planeación. Entonces sabíamos que tarde o temprano esto iba a desembocar en alguna construcción y íbamos a poder comenzar a trabajar, ¿no?
Entonces, el primer sitio donde nos comenzamos a reunir fue en Rectoría General, ahí nos dieron un espacio. Y después tuvimos la Casa del Tiempo, donde compartíamos varias personas una oficina. Y Casa del Tiempo estaba mucho más céntrica, por un lado, y por el otro más cercano a la zona donde iba a ser la influencia de la Unidad Coajimalpa, ¿no? La Casa del Tiempo, la primera sede de la UAM Coajimalpa. Más arte, pero el mismo lugar. Estaban las dos licenciaturas y había que empezar a dar a clases y no teníamos dónde, ¿no? Entonces hubo un acuerdo con la Ibero para que nos prestaran las instalaciones. Nos abrieron las puertas. Primeras generaciones comenzaron a tomar clases en la Universidad Iberoamericana, ¿no? Todos estábamos aquí juntos, pero éramos un puñado de profesores entre las 3 divisiones. Ya poco a poco, bueno, pues se vio que esto no iba a prosperar mucho, entonces pues se encontraron otros espacios. Primero fue en el antiguo edificio con las 7 constituyentes. De ahí, cuando ya comenzó a crecer el estudiantado, pues se abrieron sedes. Ahí se quedó Ciencias de Comunicación y Diseño, se quedó ahí. CNI se fue a un edificio en la calle de Artificios, pegado al Hospital Inglés de Observatorio. A un edificio donde se montó en un piso laboratorios, salones de clase, y ahí estuvimos varios años hasta que pudimos mudarnos a la nueva sede, ¿no? Gente muy joven con gran entusiasmo y gente con gran experiencia en la academia. Y a ellos les tocó construir los planes y programas de estudio, a ellos les tocó echar a andar todo. Pues yo creo que la doctora Fresán fue un personaje clave. Ella mantuvo a esta comunidad unida. Obviamente que éramos muy pocos en el momento, pero se fue creciendo, y ella y el doctor Arturo Rojo, que fue el siguiente periodo de rectoría, pues tuvieron esta habilidad, esta cualidad de mantenernos a todos con este proyecto en mente y de lo que significaba, ¿no? Creo yo que hay mucho trasfondo político para finalmente llegar a este lugar. Estudiando la documentación cuando teníamos que hacer los trámites, me di cuenta que este terreno en realidad es un fragmento de un terreno largo que tiene todo el frente hasta la esquina, y otro fragmento que está en la parte posterior y que sale a Carlos Greff. Y entonces cortaron 2 de ellos porque originalmente parece que la donación era toda la esquina, y de repente redujeron a la mitad esa donación, no sé en qué momento, y tuvieron que partir esos terrenos. Sí, a donde está la UAM es donde estaba la mina Arcón, como por los 70. La historia de esas fotos es que un tío mío que trabajaba también ahí, él fue el que tenía una cámara y la sacó. Sí, yo trabajé en Arcón S.A., en la mina donde está la UAM. O sea, en Arcón S.A. se vendió con el tiempo y fue donde se empezó a hacer la UAM. Legalmente genera complicación porque hay que dividir un terreno en 2, generar las escrituras independientes, y además la donación por parte del gobierno del Distrito Federal era extraña porque tenía una cláusula de ocaso. Marcaba que si nosotros no lográbamos construir la unidad para tal fecha, una fecha relativamente cercana, la donación se cancelaba.
Entonces mi interpretación es que no querían donarnos este terreno, es decir, alguien estaba metiendo la mano para detener los trámites. Y entonces nunca supimos exactamente quién era y tocamos la puerta de la Asociación de Colonos de Santa Fe y entonces nos dimos cuenta que nos veían mal, que tenían temor de tener una universidad pública en este sitio. Traté de hablar con algunos de ellos, entre ellos el que era líder en ese momento del grupo de empresarios de la zona. Entonces tratamos de dar esta certidumbre y además de que no iba a haber puestos afuera, que no íbamos a depreciar el valor de los terrenos. Entonces creo que los convencí. También el delegado, me entrevisté con él para explicarle también la situación, porque él también estaba un poco temeroso de darnos los permisos. Pues mira, no te voy a decir mentiras, originalmente sí había resistencias de ciertos grupos empresariales o corporativos que habían invertido recursos muy grandes en tener aquí sus sedes corporativas, pero les hicimos ver, junto con muchos otros actores relevantes, de la importancia de tener aquí un semillero de nuevo talento para sus propias empresas y también de chavos que podrían arrancar sus propias aventuras de emprendedurismo y también hacerles ver que para que una ciudad prospere y tenga desarrollo se requiere tomar en cuenta pues todos los sectores, ¿no? Creo que él también recibió alguna llamada o contactó y le dieron luz verde. Y sorprendentemente, todos nuestros trámites empezaron a funcionar. Yo me enteré del proyecto de historias, de Memorias del Poniente, por redes sociales. Solicité inscribirme en el proyecto 3, que fue el que yo empecé. Pues encontré mucha cordialidad, mucho apoyo por parte de los profesores de la UAM. El Mesón de Santa Lucía lo fundó y lo administró mi bisabuelo, el señor Felipe Carmona. Era un lugar a donde pernoctaban personas que traían mercancías a vender a la Ciudad de México, provenientes de la parte poniente, y ahí pernoctaban, les daba alimentos, hospedaje, allí guardaban sus animales, les vendían pulque. La UAM queda aproximadamente aquí. Lógicamente también, había otro camino, que era el camino que iba a Santa Fe.
Por cierto, la historia de la piedra es interesante. Sí, justo le queríamos preguntar. Esa piedra estaba al fondo a la izquierda y era del doble de tamaño. Era una mina de arena y cuando nosotros escarbábamos y de repente nos encontramos una gran roca que no se podía transportar por los camiones convencionales. Era demasiado pesada. Entonces lo que hicimos fue tirarla y dije, quiero que la muevan, pero que la dejen aquí porque va a servir de punto de referencia, ¿no? De nos vemos en la piedra. Sí, ahora es punto de referencia y todo. Entonces esa piedra no estaba ahí. Yo soy Diego Montes, soy egresado de la licenciatura en diseño, soy alumno fundador 2005-2009 y pues como alumno podría decir que fue una experiencia linda haber conocido la Ibero, pero también falsa porque sabíamos que no pertenecíamos a esa escuela. Al final lo que hicimos fue construir entre todos la UAM, ¿no? Recuerdo que estaba todavía el doctor Peñalosa como rector, el doctor Rojo, llegó Peñalosa y en diciembre nos dijo, no me dejarán mentir, que mudáramos en un fin de semana, bueno, una cosa así. ¿Te acuerdas, Adrián? Y recuerdo que nos dio un 31 de diciembre aquí, a las 5 de la tarde, acabando de mudar las cosas. A mí me toca llego al área de almacén y mi almacén estaba atestado, pero atestado de muebles, ¿no? Estaban los muebles de todos ustedes, no sé si recuerden, y pues, ¿dónde está el mío? Pues no sé, pues agarra ese, pues y todos agarramos. Entonces empezaron a agarrar todos, y luego para regularizar fue otro problema, ¿no? Sin tapas para el aire, y si ahorita hace frío, en ese momento pues hacía 2 veces más que ahorita, ¿no? Me siento muy complacido por tener la oportunidad de empezar a utilizar nuestro campus, nuestra sede definitiva. Y es el lugar en el que también generaremos conocimiento innovador, cuestionador, pertinente, oportuno, en el contexto de los problemas de la zona, del país, de la humanidad. Nuestra sede definitiva. Los mesoamericanos tenían libros con imágenes, los frailes misioneros. También este es el sitio desde el cual haremos eco de los valores de la cultura. Preservaremos el arte, la artesanía, el trabajo destacado de los especialistas.
estaba llamando a la sublevación, que si vuelves a desaparecer a un estudiante te vamos a reventar. Tendremos aquí, como es costumbre en cualquier universidad, especialmente en la UAM, tendremos debate, reflexión, crítica tolerante. ¿Quién es el dedo, Dios? ¿Quién es el que determina que eso es bueno, es malo? ¿Sí? Tenemos las mujeres que conocer nuestros derechos y tenemos que fortalecer la autonomía de las mujeres. Se ha dado una inmensa deliberación pública, se han debatido proyectos e ideas sobre el porvenir de la unidad, de nuestra institución y de la educación pública. Ha quedado claro que coincidimos en un compromiso con el bienestar común y el progreso de la vida académica. Una de las cosas que hicimos en los primeros meses fue abrir la puerta 2, que da hacia la calle 16 de septiembre y que nos permite una conexión directa justo con un entorno que es radicalmente distinto y que se acerca mucho más a la vocación que tiene la universidad como institución pública, como un espacio de vinculación social y sobre todo con una comunidad que no viene de Vasco de Quiroga, que no viene de la zona de corporativos de Santa Fe. La comunidad está mirando hacia otro lado y la universidad nos parecía tenía que mirar también en correspondencia hacia otros lugares. Hicimos un par de eventos con las puertas abiertas a la comunidad, nos permitió reunir a más de 1,000 personas, eran vecinos de la comunidad. Hacen, promueven, construyen, crean. Llamar a Miguel Ángel y recurrir a sus conocimientos era tener la seguridad y de que toda su información fuera extraordinariamente clara. Como él lo decía, con esa convicción, así lo escribió él, con esa convicción se les pidió, con esa convicción también les digo, hay que luchar, hay que salir adelante, hay que refrendar el espíritu y hay que evitar que el sentido de la pudrición nos convierta justamente en material desechable. Desde antes de que se construyera el edificio donde estamos el día de hoy, se había pensado en tener algún tipo de vinculación con las comunidades del poniente de la Ciudad de México. Creo que la UAM siempre ha tenido esa vocación, una vocación social, una vocación de integración con las comunidades, pues no es la primera ocasión que ocurre, todas las unidades tienen. Y propusimos ya este proyecto que inicialmente se llamaba Memorias del Poniente, historias de sus pueblos, barrios y colonias. El centro del proyecto está en hacer una serie de talleres en donde las comunidades tengan relación con la universidad y que además tengan interrelación entre las personas que están participando y están escribiendo las historias. Los talleres se han convertido como en un momento en el cual las personas comparten esos recuerdos, esas memorias de procesos que tienen que ver con, no solamente con el poniente. El proyecto luego se expande a toda la ciudad,
partir de una invitación que se nos hace también a hacerlo más metropolitano y bueno, le cambiamos el nombre ya a Historias Metropolitanas, ¿no? Nací aquí en El Contadero, Avenida Veracruz 270. Allí viví toda mi infancia. El rocío de las flores, todo esto mi padre me inculca, me enseña a ver las estrellas, me enseña a ver la luna. Entonces yo ya, cuando yo me caso, yo ya sé moler en el metate, para mí nada es nuevo, ¿no? Entonces mis suegros se dedicaron a vender pulque, explotaban el maguey. Eran como las 11 de la mañana cuando me dice mi nieto, entonces yo no lo pensé, agarro y me salgo, y me dice mi esposo, ¿dónde vas? Le digo, a hablar de mi pueblo. ¿A dónde es, hijo? Dice, allí en el Salón de San Pedro. Hoy ya llego. Ya estaba terminando la clase. No, luego me dieron un cuaderno de pasta gruesa. No, yo lo abracé. Dije, yo nunca en mi vida he tenido un cuaderno de pasta gruesa. Teníamos que hacer memorias de nuestro pueblo. Entonces, al momento, cuando él me dice memorias, pues luego mi cabeza empezó a trabajar. Ay, sí, me acordé del tren, cuando existió el tren aquí. Aquellos años pasados son hoy un claro amanecer, y aunque nuestro paso se torne cansado, tú has sido y siempre serás la flor que llevo en mi corazón. ¿Cómo la UAM, desde que nace, viene de algún modo a generar un contrapunto respecto de esa historia? La universidad se funda con un fuerte proyecto, ¿no?, de reactualización, de revisión de las formas tradicionales en las que se había implementado la educación terciaria en México, ¿no?, o la educación superior en México. Hay una innovación conceptual también. El hecho de que la universidad no esté dividida en facultades, como lo planteó la Universidad Europea, la Universidad Ilustrada, la Universidad Napoleónica, digámoslo así. Trabajamos mucho el maestro Manuel Utón, la doctora Marilena Rodríguez de Xochimilco y yo trabajamos en el diseño de un modelo educativo. Y lo pusimos a discusión de todas las comisiones de diseño de las carreras. Había una comisión para matemáticas aplicadas, una comisión para ingeniería de computación, una comisión para administración, otra para derecho y otra para diseño. Discutimos con ellos el modelo educativo. Entonces, tomamos en cuenta sus propuestas y definimos el modelo tal como lo conocemos, ¿sí?, con sus características de flexibilidad, sus características de disciplina, su característica de atención fundamental al aprendizaje y al sujeto. Eso fue lo que hicimos. Entonces hubo que crear el modelo educativo en ese momento y a mí me parece un modelo educativo de vanguardia. El modelo constructivista me parece una elección muy importante que creo yo que trasciende las generaciones, ¿no? El modelo constructivista, en pocas palabras, lo que hace es no hacernos un tabique más en la pared, tipo Pink Floyd, sino considerar que cada uno de nosotros venimos con un bagaje diferente de conocimientos y de experiencias. Pues, yo personalmente la verdad es que siempre he sido una persona que habla mucho, que expresa mucho y que le gusta comunicarse, y si algo no me gusta lo digo y si algo me gusta también. Okay. Entonces, en mi núcleo familiar nunca ha sido un problema, fuera de él sí. Y a la gente no le gustan las mujeres que no se dejan. La verdad a mí me cuesta mucho hablar de esos temas, del empoderamiento y todo eso, ya lo mencioné anteriormente, pero es que yo hubo un tiempo en el que me incomodaba que me dijeran que soy mujer. Claro. Pero porque yo escuchaba en mi casa que mi papá, cuando se peleaba con mi mamá, era como de,
le decíamos, pero papá, ¿por qué le gritas a mi mamá? Y dice, ella es mi mujer. Y yo inconscientemente lo tomé como de, no quiero que me digan mujer porque siento que soy propiedad de alguien. Entonces, y ahorita pues ya digo, ya no me siento tan mal que me digan mujer. Y soy mujer, lo acepto. Sí, soy femenina en ocasiones, no siempre. Bueno, es subjetivo, pero... Sí, pero todavía sigo trabajando con eso porque sí es muy machista el lugar de donde vengo. Mis tíos, algunos todavía son muy machistas y justamente, bueno, que me han dicho, ¿y qué traes en los brazos? O sea, esos rayones que... Y yo, pues es mi cuerpo. No entiendes la vibra. Y yo, pues es mi cuerpo, ¿no? Sí, o sea, justo. y es una pelea que tenía con mi papá. Pues por parte de mi hermano sufrí violencia, entonces que me dijera es que tú no eres nadie, mira, yo apenas tengo la prepa, yo ya tengo trabajo y tú... que no tienes nada. Y entonces el quedarme, haberme enterado de que me quedé aquí fue de, pues sí puedo, o sea, creo que lo voy a lograr. Cada quien a su tiempo, cada quien va a tener sus cosas y pues no sé, creo que ahorita me siento más estable teniendo el apoyo de mis padrinos, de mi papá, de mis amigos, de toda la comunidad universitaria, de que te brindan espacios, talleres, puedes conocer más gente, te puedes ir de movilidad a conocer otro país. Entonces, sí, considero que pues sí también he avanzado mucho en ese aspecto de roles de género y todo. Cuando vengo por los puentes de los poetas, ya casi un poco antes de llegar al TEC de Monterrey, hay un edificio a mano izquierda con unas terrazas preciosas, no tengo idea cuánto cueste. Entonces, en un pequeño tramo de los puentes de los poetas puedes ver el enorme contraste que hay acá, el estar con lo que se reproduce un poco más en pequeño aquí, tener una unidad con escaleras eléctricas y elevadoras, cosa que pues es desconocida en otros campus de la UAM, por un lado, y por otro lado, y con instalaciones muy bonitas como esta sala de consejo, mientras por otro lado tenemos una serie de un alumnado que es, si no en su mayoría, sí en gran parte, vive en condiciones muy precarias para llegar a la escuela, para poder comer, que no tienen seguro, a menos que tengan el seguro social de la escuela, que tienen que trabajar. La llegada a Santa Fe además estuvo llena de un conjunto de obstáculos coyunturales que salen a la vista cuando hacemos el recuento de los años en los que llegamos. Es decir, llegamos en principios de 2014, arrancamos la operación. En 2017 hubo un sismo que detuvo por unas semanas la operación de la unidad y muchas cosas en la Ciudad de México, pero sobre todo que puso en suspenso el proyecto de crecimiento de infraestructura. En ese momento se abrió la discusión respecto a las condiciones de seguridad y de protección civil, si podíamos crecer más o no el edificio. Y algo que estaba en puerta para poder arrancar se detuvo. Un par de años después tenemos una huelga que detiene las actividades de la universidad por 3 meses. Unos meses después tenemos una pandemia que nos saca de las instalaciones por más de un año y que provoca un regreso paulatino de también varios meses. Y cuando acabamos de completar el regreso, ocurre un paro estudiantil motivado por protestas contra la violencia por razones de género en la unidad.
efectivamente, la misma historia de la UAM Coajimalpa puede ser un experimento, o sea, un experimento en donde se demuestra, y es esperanzador, en donde se pueden hacer cosas desde lo público, con proyectos de orientación social, con una vocación de justicia social, de equidad, y que puede convivir, ¿verdad?, entre grupos antagónicos. Llegamos a Santa Fe hace 10 años, pero para algunas cosas todavía no terminamos de integrarnos del todo. Hay mucha gente que todavía no sabe que esto es una universidad pública. Hemos avanzado en algunas cosas, pero sabemos que falta muchísimo por hacer todavía para una integración plena con la comunidad, que además tendría impacto en todas las funciones sustantivas, no solamente en la posibilidad de generar una vinculación que nos lleve al establecimiento de proyectos de investigación aplicada en el entorno, sino simplemente como convertirnos de verdad en la primera opción de muchos de los niños, de los adolescentes que están alrededor de la zona de la unidad, y convertirnos propiamente en la aspiración, el pensar que, bueno, el niño que estudia en la primaria cerca de acá, piensa que cuando crezca quiere ir a la UAM Coajimalpa. Un grupo de discapacidad que se llama Vía Independiente. Yo vine con ellos y conocí la universidad. Lo que más me gusta, pues todo, porque la verdad la comunidad es muy abierta en todos los sentidos y hay varias accesibilidades para mí. Y el grupo de prevención de género también me ha ayudado mucho porque yo soy de la comunidad LGBT, soy gay, y pues me han ayudado mucho en todos los sentidos. Es que ese abismo que estábamos viendo, y esa es la contradicción, ¿no? Tienes el gran edificio que ve a las casas de autoconstrucción, tienes a los grandes doctores, ¿verdad?, con los chicos que tienen que trabajar de repartidores en Uber Eats, porque si no, pues simplemente tienen que contribuir a la familia o no pueden darse el lujo de estudiar. Entonces, creo que podemos ser una universidad con profesores muy buenos e investigadores muy buenos, y que en el terreno de la investigación estén diciendo lo que se tiene que decir a nivel nacional e internacional, pero que al mismo tiempo se den cuenta que la labor con el alumnado es una labor social. Nuestros alumnos son alumnos que trabajan, que tienen familia, que mantienen a sus familias, que han pasado por procesos de la pandemia muy fuertes. Una de las funciones de la educación pública y de la universidad pública es reconocer eso y ayudar a gente que están trabajando a mejorar sus trabajos, a reflexionar sobre sus trabajos, tomar en cuenta el hecho que no pueden acabar todo tan rápido como se supone, y que en realidad tenemos alumnos mucho más ricos en ese sentido. Sí hay muchos problemas en torno a la accesibilidad, a la movilidad dentro de la región poniente, pero también hay muchas oportunidades que están radicadas en la esencia identitaria de las comunidades. Es decir, la organización social que persiste a pesar de los procesos de gentrificación, de los procesos de acumulación de tráfico, de la contaminación también, que es importante en la zona. Y también, ¿por qué no decirlo?, hay esfuerzos reales por parte de corporaciones para tratar de mejorar los modos de vida en el poniente de la ciudad. ¿Por qué no pensar que la UAM podría generar estos lazos de colaboración entre diversos sectores que históricamente han sido separados por la dinámica social y económica, y que ahora tal vez podrían empezar a trabajar juntos en torno a una visión co-construida del futuro?
tuvimos el año pasado, creo, un taller, sí fue el año pasado, de ¿cómo se llama? El Plan de Desarrollo Institucional. Y la indicación era que nos pusimos todos en el centro. Los que viéramos el futuro de manera optimista se iban para adelante y los que lo vieran pesimista se iban para atrás. Todos se fueron adelante y yo me fui para atrás. Me sorprendió mucho el optimismo de todos. Me sorprendió más mi pesimismo. Cuando lo verbaliza, dice, es curioso, no obstante mi pesimismo o mi escepticismo sobre cómo está la situación, considero que tengo mucho por hacer y en ese sentido caminó a la derecha. Somos una comunidad que se ha caracterizado por resiliencia, por tolerancia a la frustración, por terquedad, innovación, multidisciplina y todo, pero al final muchas de esas características podrían ir disminuyendo con la edad. Y no sabemos cómo vamos a responder ante eso. Lo que me preocupa es que no sé si podamos seguir inventándonos. Yo espero que sí, pero la verdad es que la planta académica no se renueva tan fácilmente. Entonces eso creo que es un reto. Yo veo un futuro prometedor y de nuevo como Rodrigo, innovador. ¿Por qué prometedor? Porque pues con esta base humana y con la resiliencia y terquedad. Levanten la mano a los que se sienten jóvenes y con un montón de propuestas. Ahí está. Pero antes, levanten la mano los que pasaron hambre en Coajimalpa. Levanten la mano los que pasaron frío en Coajimalpa. Entonces, la universidad, además de llevar educación, ciencia, cultura, tiene un rol político en esto, como un actor que puede influir. Digamos, hay retos que están del orden de los retos que tiene que enfrentar la universidad en general, a nivel mundial, y que se transmiten. El futuro no es una cosa lineal que nos lleve hacia una idea del progreso que compartan algunas élites, ¿no? Creo que estamos llamados al futuro a pensarlo todos, desde muchos lugares. Es que lo más fuerte es el cambio tecnológico. Es decir, tenemos por delante el impacto de la inteligencia artificial sobre la educación superior. La velocidad de cambio tecnológico, de cambio social y de cambios económicos es tan grande que lo que nosotros podemos enseñar el día 1 y el día último de la carrera no se parece a lo que van a enfrentar. O sea, a mí me encantaría ver un centro, ¿sí?, de innovación que trabajara con los genios del estudiantado de cada generación, con los mejores. Perdón, pero para mí es fundamental. Pues yo creo que el futuro de la UAM Coajimalpa es la transformación de los campos profesionales ahora con los avances tecnológicos. Entonces creo que es momento de agarrar las alas de los 20 años, que son unas alas fuertes, y emprender un vuelo mucho más alto, ¿no? Pero juntos. Yo utilizaría esa metáfora de retomemos el vuelo que traíamos a los 20 años de edad, ¿no? Que dieron las 12 de la noche y estaba muy nervioso por ver mis resultados. En una parte anhelaba quedarme y en otra justo tenía el miedo de que si quedaba, ¿qué iba a hacer? Porque igual mis papás podrían decirme que no. Entonces recuerdo que me senté en la cocina de mi casa, abrí el laptop, me metí, literal conté del 10 al 1, 10, 9, 8.
y le di clic. Aspirante seleccionado decía. La verdad es que sentí una emoción increíble que me hubiera encantado compartir con ellos. La verdad, me puse a llorar porque era algo que quiero. Y pensándolo mucho, tomé el valor de la adrenalina de ese momento y subí a la recámara de mi mamá. Le toqué y le dije, mamá, voy a estudiar Ciencias de la Comunicación. Hubo muchas gestiones ante los legisladores y la Cámara de Diputados. Todo fue muy complicado. De hecho, creo que tuvimos como 3 ceremonias de que ahora sí abran el vino porque vamos a festejar, que ya... La UAM nos ha hecho impetuosos. Si no existe, lo inventamos. Si no lo sabemos, lo aprendemos o lo averiguamos, pero Coajimalpa va. Apoyo y compañerismo, ante todo. Cohesión, Coajimalpa va. Capacidad para resolver imprevistos, Coajimalpa va. Responsabilidad y compromiso, Coajimalpa va. Mucha paciencia, Coajimalpa va. Creo que desde que inició la unidad Coajimalpa, todos los que estamos aquí siempre nos hemos comprometido a darles un buen servicio a los alumnos. Coajimalpa va. Compromiso, resolución y gestión, Coajimalpa va. Compromiso, compañerismo, el trabajo en equipo, Coajimalpa va. Organización, Coajimalpa va. Adaptabilidad, Coajimalpa va. Resiliencia, Coajimalpa va. Identidad, corazón naranja. Un orgullo de pertenecer a esta institución, Coajimalpa va. Profesionalismo, Coajimalpa va. Identidad y corazón, Coajimalpa va. Innovación, Coajimalpa va. Creatividad, Coajimalpa va. Infinidad de experiencias y aprendizajes personal y profesionalmente, Coajimalpa va. Crecimiento en las oportunidades, Coajimalpa va. Teníamos todo para hacerla. Teníamos el terreno, el uso del suelo, el recurso y el proyecto. Entonces hicimos esto como un simbolismo, ¿sí? Y creo que en ese mismo lapso sacamos los primeros números de nuestro boletín, que tiene ese nombre que dice Coajimalpa. Que no les cuente, Coajimalpa va.